150. Ya lo vi. Solicitamos la presencia de Denis Castillo. Girarla completa. Hay que Por tratar. presentes, les hacemos la cordial invitación a que puedan respetar los límites establecidos en el atrio de la iglesia para dar inicio de este segundo acto. En la actividad la deja así. Y que se contempla la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la parte. Ya está corriendo. En breves instantes estaremos dando inicio con el juicio. No se tiene que cortar. No se tiene que cortar, tiene que ir parejo. Ellos son un carácter en sus dos palos. Y está aquí en así. Por ahora me voy a reducir. Estoy seguro que en el piso, todo. Ando descanso porque no tenía caites unos ahí.
Muy buenas noches a todos los presentes. De nuevo, bienvenidos después de 3 años que no realizamos este acto de evangelización. Y queremos dar gracias a todos los presentes, a toda la comunidad católica, por estar acá esta noche en este espacio de evangelización, para conocer la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que, como ven, los compañeros que van a representar las vidas que vamos a presentar esta noche lo van a hacer a viva voz. Así que pedimos moderar el silencio para que puedan escuchar y poner atención a las palabras de los hermanos que van a presentar las vidas de todas aquellas personas que formaron parte de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así es que de antemano, muchas gracias. Ya estamos iniciando con el juicio ante los sumos sacerdotes. Ya, Denis. Bien chiquitito. Juicio ante los sumos sacerdotes. Después de arrestar a Jesús, lo condujeron a la casa de Anás. Allí se reunieron con él, mientras que todos los presentes fijaron su mirada en aquel manso cordero que tenían al frente, con odio y rencor.
Anás, al ver a Jesús, sintió rebosar el odio en su corazón y descomponiendo su vestidura de juez ejecutor, dijo, preguntando a Jesús: ¿Y eres tú, Jesús de Nazaret? Tú eres un miserable y un pordiosero. Me parece increíble tanta audacia en un hombre. Pues fuerte. He aquí el Mesías, el que se titula Rey de Judea, el que juzga y atropella nuestras leyes, el que juzga nuestras acciones, el que se atreve a amenazarnos con la ruina de nuestro templo. Además, nos llama raza de víboras. ¿Y eres tú el que quiere hacer lo que ningún hombre ha hecho? Pues dinos, ¿quién te ha dado la autoridad para decir todo eso? Y respóndeme, si no quieres que mis hombres te den de bofetada. Tan pronto el dulcísimo Jesús dijo estas palabras, el malvado de Malco le dio una bofetada en sus finas mejillas. Los judíos buscaban a Jesús para juzgarlo. Ahora que le tenían, la ley se hollaba a los pies de los malvados. Si hablé mal, muéstrame en qué. Si hablé bien, dime, ¿por qué me golpeas? Pues llévenselo. Llévenselo a casa de Caifás, que ahí están los jueces y el tribunal que lo acusan. Pues yo no quiero ver ante mis ojos a este miserable. Llévenselo. Vamos, falso profeta, y cuidado con las lenguas, con las malas lenguas. Si no quieres que mi mano vuelvan a acariciar tu rostro, vamos, vamos. Nuestro mártir soportaba aquel maltrato que se le brindaba con tal que se cumplieran las escrituras.
Mientras tanto, en la casa de Caifás, poseídos de una mezquina pasión de venganza, se hallaban reunidos multitudes de ancianos, sacerdotes, escribas y fariseos. También los falsos testigos. El nazareno era esperado con impaciencia. El odio cegaba la razón de los jueces. La ley iba a hollarse juzgando al que creía un trastornador del orden público. Nicodemo buscó en el salón a un amigo que se pusiera de su parte, José de Arimatea, que acababa de entrar. A pesar de no haber sido citado, levantó un extremo de su capa, haciendo al mismo tiempo una señal de inteligencia. Aquellos dos hombres se habían entendido no sin antes muchos esfuerzos. Aquí parece que va a cometerse un infamia y estoy listo para la defensa. Amigo mío, creo que todo será en vano. Caifás era el tercer poder de Jerusalén. Caifás era el tercer poder de Jerusalén, gobernador después de Pilato, tetrarca después de Herodes. Desempeñaba las funciones de sumo sacerdote, supliendo a su suegro Anás, y dirigiéndole a los soldados les dijo: Atentarme a este embaucador. Óyeme, falso profeta, y respóndeme sin titubear. Habla como lo hacías en la sinagoga y en la Galilea. Detesto a los hipócritas. Nicodemo, irritado del bárbaro trato que se le daba a Jesús, avanzó 2 pasos con ademán antiguo, luego dijo: Caifás, este hombre está acusado, pero no condenado. Manda a tus siervos, servidores, que lo desaten, que le concedan el derecho a defenderse con libertad. De lo contrario, la ley de nuestros valores esta noche deberá escuchar a los pies de estos miserables. Pido lo mismo que mi compañero Nicodemo. Los jefes de los sacerdotes pagaron a algunos hombres para que acusaran a Jesús. Nicodemo, al ver a aquellos hombres, no pudo contener la indignación que le inspiraba. Avanzando otros pasos, luego dijo: Caifás, no des crédito a estos hombres. Piensa que Jesús, en vez de ser un falso profeta, puede ser un enviado de Dios, un elegido del santo de los santos. Nada bueno saldrá de Galilea, han dicho las escrituras. Y Jesús es Galileo.
repente aparecieron los hombres que los fariseos habían pagado. Caifás, después de dirigir una mirada de rencor a Nicodemo, se dirige a los testigos. Pues hablar vosotros, ¿qué sabéis sobre este embaucador? Yo le iba a decir que estuviera en Jerusalén en 3 días. Y además, yo le iba a decir que en 3 días levantaría un templo que no sea por manos de hombres. Aunque así concordaban en todo, Caifás se puso de pie y dijo, dirigiéndose a Jesús: ¿Te niegas a responder a estas acusaciones? ¿No tienes nada que decir a tu favor? Dinos, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios vivo? Así es. Soy yo. Y más te digo aún, que un día verás al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre y regresar a la tierra entre las nubes del cielo. ¡Hablas blasfemado! ¿Vosotros habéis escuchado esa declaración de los que ofenden a Dios? ¿Qué dicen? ¿Cuál es el veredicto? ¡Culpable, culpable! ¡Reo muerte, reo muerte! Como si las palabras del dulcísimo Jesús hubieran sido un insulto sangriento arrojado a la cara del pontífice. Todos estaban de acuerdo que Jesús merecía la condena de muerte. Se levantaban los reyes de la tierra y jefes conspiraban contra el Señor y su elegido. Anunciaré el decreto del Señor, porque Él ha dicho: tú eres el Hijo mío, hoy te he dado la vida, pídeme y serán tus herencias las naciones y tus propiedades los confines de la tierra. Entonces Caifás entregó a Jesús en mano de los guardias del templo. Se burlaron de él, lo golpeaban y otros le escupían la cara. Le vendaban los ojos, dándole bofetadas y preguntándole: vamos, profeta, ¿quién te pegó? Él, como un manso cordero, soportaba aquel maltrato. Jesús fue condenado en nombre de la ley de Dios y no se rebeló en contra de la sentencia injusta de los jefes religiosos de su pueblo, quienes eran representantes legítimos, aunque indignos de Dios. Esta fue su obediencia perfecta ante el Padre. Negación de Pedro. Pedro, que había seguido el cortejo de lejos, estaba en el patio de la residencia del sumo sacerdote, agachado junto a los alguaciles, calentándose el fuego. Se acercó a la fogata una mujer que ejercía las veces de portera. Llevaba una rueca en la mano derecha y un huso en la izquierda.
En esos momentos se le acerca Malco y le dijo: Mucho madrugas hoy, Rebeca. ¿Acaso sigue alguien durmiendo en esta casa? y fijando sus penetrantes ojos en la aterrorizada figura de Pedro, le dijo: Tú eres uno de aquellos que andaba con Jesús de Nazaret. Mujer, no sé de qué hablar. En aquel mismo instante un gallo cantó. Pedro dio unos pasos hacia adelante y la criada siguió diciendo, dirigiéndose a los soldados: Aquel hombre es uno de aquellos que andaba con Jesús de Nazaret. Aquel hombre. Ya te he dicho que no conozco a ese hombre. ¿Por qué niegas que lo conoces si tú también eres Galileo como él? Ya les he dicho que no conozco a ese hombre. Enseguida un gallo cantó otra vez. En ese momento vino a la mente de Pedro las palabras de Jesús: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes, como se hace con el trigo, pero ya he orado por ti para que tu fe no venga abajo. Tú entonces, cuando hayas vuelto a mí, tendrás que fortalecer a tus hermanos. ¿Qué había en la respuesta de Pedro cuando le dijo eso? Señor, estoy dispuesto para acompañarte en la prisión y en la muerte. Pero el maestro, conociendo su debilidad, le dijo: Pedro, hoy mismo antes de que cante un gallo, tú me negarás 3 veces. Pedro, a pesar de su caída, recibió una gracia especial para que fuera capaz de fortalecer a sus hermanos, habiendo el maestro comprobado en la incurable flaqueza del hombre. Se sirve él para dar una iglesia, una firmeza que ninguna sociedad humana puede pretender. Arrepentimiento de Judas. Judas era uno de los 12. ¿Cómo Jesús pudo elegir después de una noche de oración a este hombre que le entregaría? Cuando Judas siguió al maestro, soñaba igual que los otros discípulos con un libertador de corte clásico. Conociendo más al maestro, los otros revisaron y cambiaron sus ambiciones, pero Judas no. Traicionó a Jesús, sentía que había sido defraudado, no pudo devolver el cariño que el maestro le tenía. Contestó al amor con odio, dejándose caer en el abismo del mal. Mientras tanto, en la residencia del sumo sacerdote, un hombre cuya mirada inspiraba desconfianza preguntaba a los soldados con preocupado e intranquilo acento: ¿Es cierto que Jesús ha sido sentenciado a muerte? Tan cierto es que estamos esperando a que amanezca para conducirlo a la casa del juez romano. ¿Y no ha dicho nada? No. ¿No ha bendecido a nadie? No. ¿Qué pecado? ¿Qué pecado? ¿He entregado la muerte a un hombre inocente? ¿Y qué nos importa eso a nosotros? Todo eso es asunto tuyo. Pues ven a quien lo ha vendido. Sí, yo he sido el infame, el miserable, el traidor. He entregado
monedas y sale corriendo. Los sacerdotes recogieron las monedas, pero pensaron: no podemos echar ese dinero a la caja del templo, porque es precio de sangre. Entonces se pusieron de acuerdo para comprar con ese dinero el campo del alfarero, para cementerio de los extranjeros. Por eso ese lugar se llama hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo que se había dicho el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, precio que le pagó al pueblo de Israel, y compraron el campo del alfarero, tal como lo dispuso el Señor. Juicio ante Pilato. El sol acababa de nacer. Sus purísimos rayos caían como lluvia de oro sobre los mármoles bruñidos de la ciudadela Antonia y la cilíndrica torre de David. Poncio Pilato se paseaba en su camerino con ademán receloso, pues el estruendo de la ciudad de Jerusalén le inquietaba. En eso abrióse la puerta y aparece una joven y hermosa mujer. ¿Eres tú, Claudia? ¿A qué debo la fortuna de verte tan temprano? ¿Estás conmovida? ¿Qué tienes? Poncio, he tenido un sueño horrible y espantoso, pero lo más particular, lo más extraño, es que he soñado despierto. Desecha tus temores. Esposa mía. Sé muy bien que esta ciudad de Jerusalén no es de tu grado. ¿Pero qué quieres que haga? Tu pariente Tiberio dice que necesita de un hombre como yo que lo represente en Israel. Y es preciso conformarse a vivir en este destierro hasta que llegue el día que te pueda venir. Que confío no está muy lejos. Mientras tanto, vive feliz y tranquilo, que tu esposo y tus legiones velan. Además, los judíos saben que son impotentes ante la espada triunfadora de los hijos de Dios. No es eso, Poncio, lo que me aflige y me sobresalta. Es un sacrilegio que van a cometer los sacerdotes y que no quiero que tú sanciones con tu aprobación.
enfermo. Ese hombre tan extraordinario que predica una nueva ley. El que dice que todos los hombres somos iguales, que los primeros serán los últimos en el reino de su Padre. Y no sé cuántas cosas más cuyo significado no entiendo. Pero dime, ¿qué tiene que ver ese hombre con su sobresalto? Pues Jesús ha sido arrestado esta noche por tus soldados y jamás hombre alguno se han visto cruelmente castigados. ¿Desde cuándo los hijos del Tíber escupen el indefenso rostro de los prisioneros? ¿Y cómo sabes eso? ¿Acaso has salido de la ciudadela? Poncio, te he dicho que he tenido un sueño. Claudia, es que no creo en los sueños. Bueno, si la sentencia de Jesús no resulta enemiga del imperio, no se firmará. En prueba de ello, entrégame a mí. Aún no me crees, ¿verdad, Poncio? Pero he visto detrás de esa pared venir a Jesús junto con los sacerdotes. Pilato, que era un hombre incrédulo a los sueños, se quitó una sortija del dedo en cuya cabeza se hallaba un águila con las alas desplegadas, y para tener contenta a su esposa se locó en uno de sus dedos. Muy de mañana, los principales sacerdotes, ancianos, escribas que componían el Concilio Supremo se reunieron para dar los próximos pasos. Decidieron enviar a Jesús ante Pilato porque en ese tiempo los judíos no tenían la facultad para condenar a penas mayores. Por eso, después de juzgarlo según sus leyes, decidieron enviarlo a Pilato, gobernador romano, que hiciera efectiva la pena de muerte. No ingresaremos. Pilato tendrá que venir hasta aquí. Salve su excelencia. Por el César. Pueblo, ¿qué tan temprano habéis venido a interrumpir los dulces sueños de su juez? ¿Qué queréis de mí? Y pido que hable uno y no todos a la vez. Juez romano, el pueblo pide justicia y lo espera de ti, porque solo tú tienes derecho de vida y muerte sobre los súbditos del ilustre emperador Tiberio. Este hombre es el hijo del carpintero José y María.
Todos lo conocemos perfectamente. Sin embargo, dice ser rey de Judea, hijo de Dios. Y, qué sé yo, cuantos otros sacrilegios que no es decoroso recordar. Hace 3 años que recorren las tribus embaucando a la gente sencillas. No respeta la ley de nuestros mayores. Y cura en sábado las dolencias del prójimo. Este miserable, como ves, merece la muerte. Y eso espera de ti. Este pueblo tuyo que llena la plaza. He dicho. ¿Y por qué me lo habéis traído a mí? Si no fuese un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Llévenselo y júzguelo de acuerdo a vuestras leyes. Nosotros no tenemos autorización para aplicar pena de muerte. Pilato interroga a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Dices eso de ti mismo? ¿O otros que lo han dicho de mí? ¿Acaso yo soy un judío? Tu pueblo y tus pontífices te han traído ante mí. Dime, ¿qué has hecho que desea tu muerte con tanto empeño? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, claro está, que mis seguidores lucharían por mí, para no ser entregado a manos de lo que me acusen. Pero mi reino no es de acá. Entonces, ¿tú eres rey? Así es. Yo soy rey. Para eso nací. Para eso vine al mundo. Para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad escuchará mi voz. ¿Y qué es la verdad? Jesús no ha venido a resucitar la nación independiente de los judíos, sino que ha venido a principiar el reino de la verdad, patria sin fronteras que Dios prometió para todos los, prometió desde los primeros siglos. No encuentro en este hombre ningún delito que merezca la muerte. Subleva al pueblo, predicando una nueva doctrina. Empecé en Galilea, desde allá hasta aquí,
ha venido sublevando a nuestra gente. ¿Es Jesús Galileo? Sí, de Nazaret. Al darse cuenta Pilato que Jesús era Galileo, se lo envió a Herodes, que era el encargado de aquella provincia. Llévenselo a Herodes, que a él le corresponde juzgarlo. Llevar a Jesús ante Herodes. Jesús ante Herodes. Jesús ante Herodes. El Galileo que durante la noche anterior y parte de la mañana no había levantado los ojos del suelo y sin abandonar en ningún solo momento su calma, tan pronto se dio delante del asesino de Juan el Bautista. Fijó en él su mirada de reconvención. Herodes mantuvo aquella mirada, luego dijo: No podéis pensar, respetables sumos sacerdotes, en lo que os agradezco, el haberme traído a este lugar. Hace mucho tiempo que la fama de sus milagros resumible mis oídos, y deseo ver vivamente y con mis propios ojos uno de estos milagros, que nos traen ya alborotados ante los sencillos habitantes seguros. Acércate y no temas, puesto que los prodigios están en tus manos. Muéstrame tus habilidades, confunde mi poca fe. Vamos, haz un milagro. Jesús dirigió una mirada de compasión y guardó silencio. Ante vosotros, un ilustre milagro de vuestro rey. Conviérteme esto en vino. ¿Eres mudo por ventura?
no me hablas? Porque no confunde mi poca fe. Asómate a esa ventana y se ve la cilíndrica torre de David. Dile. ¿Acaso habéis olvidado que soy el tetrarca de Galilea? Y que tu silencio te puede costar caro. ¡Miserable! ¿Desprecia mis amenazas? ¿Estás loco? Vamos, vamos, haz un milagro. De lo contrario, el rigor de mi cólera caerá sobre tu cabeza. Hago mal en irritarme contigo. Sin duda, ilustra ser rey. Me crees inferior ante tu persona y me desprecias. Es justo. Pero debo advertir, por mi Señor, que prometo adorarte como Dios. Si logras resucitar a tu abuelo noble David, yo caigo de rodillas ante tus pies. Ilustre tetrarca, este hombre es un embaucador. Por un milagro le ofreces una corona y no lo hace. Va. ¿Para qué Jesús necesita una corona? ¿Cómo que no la tiene sobre su cabeza? Pues dime tú qué falta le hace. Sobre sus atadas manos. Un cetro de caña. Sobre su espalda, la túnica de los verdaderos reyes de Anda. Y tú, vestirme a Jesús como rey y llevárselo a Pilato. Herodes con sus guardias lo trataron con desprecio, le pusieron un manto color púrpura real y se lo llevaron a Pilato. Con compromiso de sentenciar a Jesús, y como siempre se paseaba en su camerino hasta que el soldado llegó con la misma noticia.
Vosotros me habéis traído a este hombre acusándolo de agitador. Lo interrogué ante ustedes y no hallé culpa alguna en él. Se lo envié a Herodes y él tampoco lo halló culpable. Como ustedes ven, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte. El gobernador tenía en costumbre de dejar en libertad a un reo durante las fiestas pascuales, a elección del pueblo. Había entonces un prisionero famoso por sus criminales obras llamado Barrabás. Es costumbre entre vosotros que por motivos de las fiestas pascuales les den en libertad a un reo. Les propongo a Jesús de Nazaret, que se hace llamar Hijo de Dios, o a Barrabás, ladrón y traidor. ¿A quién queréis que les deje de libertad? ¿A Jesús de Nazaret o a Barrabás? ¡Soltar a Barrabás! ¿Y qué hago con Jesús de Nazaret? ¡Crucifíquelo! ¡Crucifíquelo! ¡Rea muerte! ¡Rea muerte! ¿Pero qué mal ha hecho? Bueno, lo haré azotar y lo dejaré en libertad. Soltar a Barrabás y azotar a Jesús. ¡Ah! ¡Soy libre! Pilato entregó a Jesús a sus soldados y le dieron el terrible castigo de los azotes. Yo le imploro al Señor a grandes voces, en su presencia expongo mi tristeza y coloco delante de Él mi angustia. Cuando llego a quedarme sin resuelo, pero tú también conociste a mi conducta. Por donde yo pasaba pusieron una trampa. Dirige a la derecha tu mirada y a veces ninguno me conoce. No hay para mí esperanza de quien tenga cuidado de mí.
judíos traen a Jesús para presentar a Pilato. Pilato presenta a Jesús de nuevo al pueblo con una corona de espinas y vestido con un manto de color púrpura real, y luego dijo: He aquí al hombre. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifíquelo! ¡Crucifíquelo! ¡Rea muerte! ¡Rea muerte! Pues tómelo y crucifíquelo usted, que yo no encuentro culpa alguna en él. Nosotros tenemos una ley. Y según esa ley, este miserable debe morir, porque se ha declarado el Hijo de Dios. Cuando Pilato escuchó todo esto, tuvo miedo de que aquello llegara a los oídos del gran César Tiberio. Este era cruel en sus castigos. Pilato hizo otro intento y volvió al tribunal y preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? ¿No me contestas a mí? ¿No sabes que tengo la potestad de dejarte libre o de mandarte a crucificar? No tendrías potestad de mí. Si no, yo hubiera recibido de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti, tiene aún más grave pecado. Después de ese momento, Pilato buscaba la manera de dejar en libertad a Jesús, pero los judíos comenzaron a gritar: Crucifícale tú, que te compete. Roma te lo manda. Y el deber te lo autoriza. Si sueltas a este hombre, no eres amigo del César. ¡Sí! ¡No eres amigo de César! Porque todo aquel que se proclama ser rey está en contra del César. ¡Sí! ¡Está en contra de César! Ay de ti, Pilato. Ay de ti. Si tu voluntad de esta noche llega a los heridos del gran César Tiberio. Las palabras de aquel decoroso sacerdote sonaron como amenaza para el gobernador, y al oír el nombre del César, el temor se apoderó más y más en él, turbando sus pensamientos. Llamó a Jesús y lo presentó al pueblo. Jesús de Nazaret. Aquí tienen a su rey. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifíquelo! ¡Crucifíquelo! ¡Rea muerte! ¡Rea muerte! ¿Quieren que crucifique a vuestro rey? ¡No tenemos más rey que el César! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifíquelo! ¡Crucifíquelo! ¡Rea muerte! ¡Rea muerte! Los gritos del pueblo eran cada vez más fuertes. Al darse cuenta Pilato que no conseguía nada, más bien aumentar el alboroto, pidió agua y se lavó las manos diciendo: Vosotros sois testigos que inocente soy de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y que su sangre caiga sobre nosotros y sobre vuestros hijos. ¡Amén! En vista
Jesús, el pueblo que le traía a sus enfermos y que lo siguió en terreno despoblado, olvidando su hambre, no son las mismas personas, sino el mismo pueblo. Todo eso fue porque Jesús proponía un camino de libertad. Oh Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Las palabras que lanzó no me salvan. Mi Dios, de día llamó y no me atendés. De noche más no encuentro mi reposo. Mi corazón se ha vuelto como cera, dentro de mis entrañas se derrite. Mi garganta está cerca como teja y el paladar, mi lengua está pegada. Me reduce el polvo de la muerte, la jauría de los perros me rodea. Un grupo de malvados me comete, ha traspasado mis manos y mis pies. Mil gracias a todos por este espacio. Los esperamos mañana a partir de las 8 en punto para nuestro cortejo procesional. Muchas gracias, seguidores, audiencia de Mauri Filming TV. Gracias a todas las personas que están con nosotros siempre. Gracias a todos ustedes que nos siguen. Regálenos el seguir, like y compartan la transmisión. Ha sido un trabajo muy duro para ustedes. Gracias a todos aquellos quienes nos han auspiciado con los insumos para realizarse esta transmisión desde las 7 de la mañana hoy. Estaremos con ustedes en punto desde las 8:00. Un gran trabajo de mi equipo técnico y de producción en Estudios Centrales, Ciudad de Guatemala, La Buga, Livingston, Barrio Pueblo Nuevo representando, y en la parte alta desde Iglesia Nuestra Señora de Rosario, Elmer Mauricio Enríquez, me han acompañado a mi equipo esta noche y durante todo el día. Estaremos con ustedes a las 8:00 para llevar el cortejo procesional, asimismo la crucifixión y muerte de Jesús. Será hasta en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Pásela súper.